Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras y poderosas de la Biblia. La historia de José y sus hermanos. Es un relato que nos habla de traición, sufrimiento, pero sobre todo, de un perdón que tiene el poder de restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Así que, acompáñenme en este viaje al antiguo Egipto, para descubrir cómo Dios puede transformar las peores tragedias en las más grandes bendiciones. Todo comienza con un joven llamado José, el hijo favorito de su padre Jacob. Jacob le había regalado una túnica de muchos colores, un símbolo visible de su preferencia. Este favoritismo, como pueden imaginar, no le sentó nada bien a sus 10 hermanos mayores. La envidia empezó a crecer en sus corazones como una mala hierba, y la situación empeoró cuando José, con la inocencia de la juventud, les contó 2 sueños que había tenido. En ambos sueños, sus hermanos, y hasta sus padres, se inclinaban ante él. Para ellos esto fue la gota que colmó el vaso. No solo era el favorito, sino que ahora se creía superior a todos. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban las ovejas lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse a lo lejos, la envidia acumulada se convirtió en un plan terrible. Ahí viene el soñador, se dijeron con desprecio. Primero pensaron en matarlo, pero Rubén, el mayor, los convenció de no derramar su sangre, y en su lugar, arrojarlo a una cisterna vacía, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras comían, vieron pasar una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Fue Judá quien propuso una idea aún más cruel: venderlo como esclavo. Así, se librarían de él y ganarían algo de dinero. Y así lo hicieron. Por 20 piezas de plata vendieron a su propio hermano. Para encubrir su crimen mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, Jacob, haciéndole creer que una fiera lo había devorado. El dolor de Jacob fue inmenso, desgarrador. Lloró a su hijo amado, convencido de que nunca más lo vería. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de estar en una tierra extraña como esclavo y lejos de todo lo que conocía, la Biblia nos dice algo clave: mas Jehová estaba con José. Gracias a la bendición de Dios, todo lo que José hacía prosperaba. Pronto se ganó la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. Parecía que las cosas empezaban a mejorar, pero la prueba aún no había terminado. La esposa de Potifar se fijó en él e intentó seducirlo repetidamente. José, fiel a Dios y a su amo, la rechazó firmemente. Un día, en su desesperación, ella lo agarró de la ropa, pero él huyó, dejando su manto en sus manos. Despechada y humillada, lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, lo mandó a la cárcel. De nuevo José se encontraba en el fondo. De ser un esclavo de confianza pasó a ser un prisionero. Pero incluso en la oscuridad de la prisión, la presencia de Dios no lo abandonó. El jefe de la cárcel vio la integridad y la capacidad de José, y pronto le confió el cuidado de los demás prisioneros. Allí conoció a 2 siervos del faraón, el copero y el panadero, quienes habían caído en desgracia. Una noche, ambos tuvieron sueños que los dejaron perturbados. José, con la sabiduría que Dios le daba, interpretó sus sueños. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto. Al panadero, que en 3 días sería ejecutado. Y así sucedió. José solo le pidió al copero una cosa: acuérdate de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas un favor y hables de mí al faraón, para que me saque de esta casa. Pero el copero, una vez libre y feliz, se olvidó de José. Pasaron 2 largos años, 2 años en los que José permaneció olvidado en esa prisión. Imaginen la soledad, la sensación de injusticia, la espera interminable. Podría haberse amargado, llenado de odio y resentimiento, pero su fe en Dios se mantuvo firme. Y entonces, llegó el momento de Dios.
El faraón de Egipto tuvo dos sueños muy extraños, que ninguno de sus sabios ni magos pudo interpretar. Fue en ese momento que el copero finalmente recordó al joven hebreo que había interpretado su sueño en la cárcel. Inmediatamente, mandaron a buscar a José. Lo sacaron de prisa, lo asearon y lo llevaron ante el hombre más poderoso de la tierra. El faraón le contó sus sueños: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas menudas. José, con humildad, le dijo al faraón: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta de paz a Faraón». Y procedió a interpretar el sueño. Le explicó que ambos sueños significaban lo mismo. Vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de una hambruna tan terrible que consumiría toda la abundancia anterior. Pero José no se detuvo ahí. Inspirado por Dios, le propuso un plan: nombrar a un hombre sabio y prudente para que recolectara la 5ª parte de la cosecha durante los años de abundancia y la almacenara para los años de escasez. Al faraón le pareció brillante el plan y, viendo la sabiduría divina en José, le dijo: «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Y así, de la noche a la mañana, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El esclavo traicionado se convirtió en el gobernador. Durante los 7 años de abundancia, José administró sabiamente el almacenamiento de grano, acumulando reservas incalculables. Luego, tal como se había predicho, llegó la hambruna. Y no solo afectó a Egipto, sino a todas las tierras de alrededor. La gente de todas partes comenzó a venir a Egipto para comprar grano, porque solo allí había alimento. Y entre esa gente, un día, llegaron 10 hombres desde la tierra de Canaán. Eran los hermanos de José. Habían pasado más de 20 años. Ellos no lo reconocieron. Veían a un poderoso gobernador egipcio, vestido con ropas finas y hablando su idioma. Pero José sí los reconoció al instante. Ante él estaban los mismos que lo habían vendido, los que habían destrozado su vida y el corazón de su padre. Tenía el poder absoluto para vengarse. Podría haberlos ejecutado, esclavizado, o simplemente negado el alimento dejándolos morir de hambre. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Aquí es donde la historia alcanza su punto más sublime. José, en lugar de buscar venganza, decide probar sus corazones. Quería saber si habían cambiado, si sentían remordimiento por lo que habían hecho. Los acusó de ser espías, los trató con dureza y los puso a prueba. Exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar que decían la verdad. Este proceso fue doloroso para ellos. Al verse en apuros, comenzaron a recordar su pecado. «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano», se decían entre ellos, sin saber que José los entendía. «Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Estaban cosechando lo que habían sembrado, y la culpa los consumía. Cuando finalmente regresaron con Benjamín, José preparó un banquete para ellos. La prueba final llegó cuando escondió su copa de plata personal en el saco de Benjamín, y luego los acusó de robo. Cuando encontraron la copa, los hermanos se desesperaron. Judá, el mismo que había propuesto vender a José, dio un paso al frente y ofreció su propia vida como esclavo a cambio de la libertad de Benjamín, para no causarle a su anciano padre el dolor de perder a otro hijo. En ese momento, José vio la transformación, vio un corazón arrepentido, un amor sacrificial que no existía 20 años atrás, y ya no pudo contenerse más. Pidió que todos salieran y, llorando a gritos, se rebeló: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron paralizados, mudos de terror. El gobernador de Egipto era el hermano que habían vendido. Esperaban el castigo, la retribución. Pero en lugar de eso, escucharon las palabras más extraordinarias y llenas de gracia
que jamás podrían haber imaginado. José les dijo: Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y luego pronunció la frase que resume toda la historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? José no minimizó el mal que le hicieron. Él reconoció su mala intención. Vosotros pensasteis mal. Pero fue capaz de ver más allá de su herida, de ver la mano soberana de Dios obrando a través de todo. Vio que su sufrimiento no fue en vano, sino que tuvo un propósito redentor: salvar a su familia y a naciones enteras. Este es el corazón del perdón verdadero. No es olvidar, no es pretender que no pasó nada. Es elegir liberar la ofensa y confiar en que Dios puede usar incluso las peores acciones humanas para cumplir sus buenos propósitos. La reconciliación fue completa. José trajo a toda su familia a Egipto, incluyendo a su anciano padre Jacob, quien tuvo la inmensa alegría de volver a abrazar al hijo que creía muerto. El reencuentro fue uno de los momentos más emotivos de toda la Biblia. La familia que fue rota por la envidia y la traición fue restaurada por el perdón y la providencia de Dios. La historia de José nos enseña que el perdón es una llave que abre la puerta a la restauración, libera al ofendido del peso del rencor y al ofensor de la carga de la culpa. Nos muestra que no importa cuán profundas sean las heridas o cuán irreparables parezcan las relaciones, siempre hay esperanza de reconciliación cuando el perdón está presente. Y sobre todo, nos recuerda que tenemos un Dios soberano que es un experto en transformar nuestras mayores tragedias en nuestros más grandes triunfos. Él puede tomar el mal que otros nos hacen y convertirlo en un bien que nos bendice a nosotros y a muchos más. Así que, si estás cargando con una herida, si sientes que la traición ha marcado tu vida, mira la historia de José. Anímate a perdonar, no porque el ofensor lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Confía en que Dios tiene un propósito incluso en tu dolor, y que Él puede restaurar lo que está roto. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.